de este lado y acá va. Y entonces ahí va. Vamos a ver lo que sigue. Entonces ya la clase pasada vimos que conseguir la velocidad y la aceleración inversa es un trabajo relativamente sencillo, ya es cosa computacional técnicamente. Cuando ya conocemos la velocidad y la orientación con la que se mueve este, nuestro efector. De manera que, vil y vulgarmente, resolver el problema inverso es tan fácil como invertir una matriz, que va a ser el jacobiano. Ya si la matriz es invertible o no, bueno, ya es un tema aparte, y es un tema que tiene que ver con las propiedades matemáticas de la matriz, pero en principio este es un problema soluble. Ok, esto ya está como más acá. Ok, ok. Déjenme, damos para acá. Ok. Entonces, acá va. Y entonces dijimos que nada más era cuestión de resolver una matriz inversa. Para la aceleración es posible que necesitemos el jacobiano analítico, que también ya sabemos sacarlo. Y para sacar sacar las aceleraciones nuevamente, invertir una matriz. Nos queda de todas maneras la aceleración en términos del jacobiano analítico invertido por una matriz de objetos que ya conocemos. La derivada del jacobiano analítico, que ya sabemos que la podemos sacar mediante las matrices sesgadas. La aceleración del cuerpo del efector, que ya la conocemos. Y las Q punto, que son las velocidades de las articulaciones, que en principio también ya las conocemos. Ok. Y entonces lo que sigue es hablar del problema en general de la cinemática inversa, que es muy similar a lo que vamos a ver acá. Acá lo que teníamos era, yo tengo la velocidad del efecto yo tengo la velocidad de las articulaciones, dime cómo es la velocidad del efector. El problema inverso es, yo tengo la velocidad del efector, dime cómo tienen que ser las velocidades de las articulaciones. Y es propiamente lo que vamos a hacer acá. Vamos a tener entonces que el problema directo era determinar la posición y el efector. Tú tienes las variables de articulación, dame entonces la posición y orientación del efector. Ahora va a ser al revés. Ahora nosotros vamos a tener al efector y vamos a tener que encontrar las variables de estado o los estados en los que se encuentran las articulaciones para que el efector tenga esa posición y orientación. Ahora estamos hablando directamente del problema de posición y orientación. Ok, entonces, pero esto es textualmente. Gráficamente vamos a tener que tenemos que establecer el problema matemáticamente. Y matemáticamente vamos a tener lo que sigue. Vamos a tener una transformación homogénea de 4x4. Denme un minuto. Ahí va. Ahora sí, vamos a tener entonces una transformación homogénea de 4x4 que al final del día lo que nos va a decir es la posición y orientación del efector con respecto a una base. Este de aquí no es un 0, sino es una O.
Entonces, lo que estamos diciendo en términos gráficos, geométricos, es lo siguiente. Nosotros pudiéramos tener unas secciones de este tipo, en la que, bueno, vamos a tener algo así. Vamos a tener esta parte. Vamos a tener claramente algunos enlaces de este tipo, perdón, algunos articulaciones con sus respectivos enlaces. Dejarlo así separadito. Ya aquí a lo mejor es una prismática que se desplaza en esta dirección. Y de aquí vamos a dar otro enlace, donde por acá ya va a estar su efector. Entonces, de este lado, lo que vendríamos diciendo es que existe un vector o una transformación que me lleva de aquí a acá, tal que esa distancia de ahí va a ser un vector O, y la orientación del marco de referencia este de aquí, vamos a ponerlo como un marco de referencia 0, de un M0 con respecto a un MN, a un M del efector, van a estar relacionadas, dependiendo de cómo estén orientadas estas cosas. Voy a tener que MN es igual a R por M0. De manera que entonces la transformación homogénea, entonces H es tal que es igual a la transformación que me lleva de 0 a n. Ya sabemos que estos t de 0 a n implican tener órale, perdón, acabo de descubrir que puedo hacer luego con los botones de la pluma. Y entonces esto básicamente es la multiplicación de las A1, A2, A3 y todas las transformaciones que tengan que ver con las articulaciones correspondientes al robot. Bueno, al manipulador. Y entonces puedo pasar de este lado. Acá está. Y entonces vamos a buscar una forma, una solución a esta ecuación. Al final del día lo que voy a tener es una ecuación matricial en la que vamos a tener la transformación que me lleva de 0 a n en términos de las q's, y eso tiene que ser igual a la transformación homogénea que yo ya conozco. Es decir, tú ya conoces la posición y orientación del efector. Ahora lo que quiero saber es cuál es la transformación o cuáles son las A's que me llevan a ese sistema. Entonces, acá va. Vamos a tener que al final del día esta ecuación de acá va a representar en sí 16 ecuaciones que nos van a servir para resolver el sistema. Ahora, resolver 16 ecuaciones nos suena a una tarea sencilla. Un minuto. Y ok, entonces vamos a ver entonces cómo van a ser estas ecuaciones. Al final del día ya sabemos que el último renglón de tanto de las, ¿cómo se dice? Tanto de las transformaciones como de tanto desde las T y las H, van a ser un renglón del tipo 0001. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, al final del día las matrices H tienen una forma del tipo que tienen un vector R, una cierta distancia, un vector 0 de tres elementos y un 1, donde el vector de abajo, este de acá o este último renglón, lo hacíamos meramente para completar la matriz aumentada que teníamos. Y lo mismo pasa con las letras A. Al final del día, las letras A también son transformaciones, o las matrices las matrices AI también son transformaciones homogéneas que se van a encargar de llevarnos desde un punto, desde 0, bueno, desde el I-1 al I,
es del i-1 al i, y acá son las distancias del i-1 al i, 0 y 1. Entonces, al final del día, lo que vamos a tener es que el último renglón de estas cosas va a ser siempre 0. De tal manera que entonces nuestras matrices A y van a tener una forma del tipo, van a quedar bien enormes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde las matrices de rotación ya saben que son matrices de 3 elementos, son matrices de 3 por 3 por lo regular. Entonces tendríamos un R11, un R12, R13. Luego acá empezamos con el D1, R21, R22, R23, D2, R31, la dislexia, R31, R32, R33, D3, y luego seguimos con un vector de este tipo, ¿no? Entonces acá me equivoqué, eso es para el jacobiano. Las matrices de acá van a quedar de 4 por 4, 0, 0, 0, 1. Y esta va a ser también la forma que van a tener tanto mis transformaciones homogéneas como como mis h. Entonces, si yo estoy asumiendo que mis t que dependen de las qi debe de ser igual a una transformación h que ya es conocida, que es la del efector, vamos a ponerlo por acá. Entonces, lo que estamos diciendo es que voy a tener una matriz T que va a tener esta misma forma y que va a ser igual a una matriz H que va a tener esta misma forma y que ya es conocida. Vamos a tener entonces que a lo mejor esto ya sabemos que está en términos de senos y cosenos de teta. Entonces esto nos va a dar al final del día viles y vulgares numeritos, ¿no? A lo mejor esto de aquí vale 1, esto de aquí 2, 3, 4, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 3, 5 y pi. Algo así. Entonces, las 16 ecuaciones vienen de que debes de igualar cada uno de estos elementos, que si se fijan, pues son 16, son 1, 2, 3, 4, 4 por 3, 12. Ah, son 16 que tendríamos estas de acá, de aquí hasta acá. Entonces, esto implica que entonces R11 debería de ser igual a 1, R12 debería de ser igual a 2, R13 debería de ser igual a 3, perdón, D1 debería de ser igual a 4, R21 debería de ser igual a 0 y así sucesivamente. Sin embargo, podemos ir descartando 4 ecuaciones, que son estas de aquí, porque estas de aquí en principio ya van a estar determinadas. No hay una ecuación algebraica en estas cosas, sino que ya meramente son constantes. Ah, y de hecho aquí la regué, porque esto de aquí también tiene que tener la forma 0, 0, 0, 1. Entonces las 4 ecuaciones de abajo son triviales y nos dice que, de hecho podemos hacerlo, podemos expresarlo de la siguiente manera. Pues tendríamos que el 0 es igual a 0, 0 igual a 0, 0 igual a 0 y 1 igual a 1. Son soluciones triviales, realmente no nos dan información adicional acerca del sistema. Y entonces eso nos deja, y entonces nos quedan meramente 12 ecuaciones. Ok. Y entonces vamos a ver esta parte de acá. Nos van a quedar, ya que restamos 4 de las 16 ecuaciones, entonces nos van a quedar 2 ecuaciones que regularmente van a ser no lineales, porque van a tener términos de senos y coseros y posiblemente términos cuadráticos o cúbicos. Nos van a quedar ecuaciones que van a tener esa forma de ahí. El elemento T y J, que digamos que sería, donde estas ecuaciones de acá, asumiendo que cada uno de los elementos de aquí, digamos este en vez de ser un RI,
yo lo puedo identificar, ¿cómo lo pondré? Asumiendo que y- asumiendo que cada R y J es una T y J para la matriz de transformación, entonces voy a terminar con dos ecuaciones, como las de allá arriba, en las que vamos a tener un T y J igual a una función, igual a un H. Esto es una función, es un H y J, va a ser un valor numérico. Donde esta T y J, lo voy a poner así, donde T y J es una función de sus variables QI, de las que le toque, y H y J, esto lo voy a poner como nota, bueno, tal que H y J es igual a un número ya conocido o determinado. Ok, y entonces, pues, pasamos de este lado y vamos a ver cómo funcionaría este problema de la cinemática inversa para un manipulador de Stanford. Y entonces aquí va. Vamos a ver que el manipulador de Stanford va a venir siendo de la siguiente manera. Va pues. Vamos a tener entonces lo que sigue. Ok. Denme un minuto, me acabo de dar cuenta que creo que estaba en un problema. No, no estoy en ningún problema. Ok. Ok. Entonces va. El manipulador de Stanford es el que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Y es este que tenemos acá, ¿no? Estamos viendo que es una articulación de revolución que está conectada a otra articulación de revolución. Luego va a ser revolución, revolución, prismático. Y luego ya que llegamos acá, esto de acá ya se debe de convertir, si no mal recuerdo, en la muñeca esférica. Estas tres articulaciones en realidad son así su bolita de rolón con la que se puede tener el manipulador, que es una muñeca esférica. Se manipula la herramienta en el espacio mediante esa muñeca. Ok, entonces, ahí va. Ya está. Entonces, resolvimos este ejemplo y vimos que para este caso vamos a tener lo que siga. Y vamos a tener estos enlaces, esta tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg, donde pues ya se analizó lo que hicimos, ¿no? Decíamos que del link, para el link 1, que es lo que nos une el marco 0 con el marco 1, teníamos una distancia en z de 0, una distancia en x de 0, porque subimos que estaban como juntos estas dos articulaciones. Había una rotación en el eje x de 90 grados y había una rotación en z de un cierto θ1. Luego pasábamos al siguiente, eso sería, digamos, esto de aquí, ya lo vimos. Luego pasamos de aquí a acá. Vamos a ver que entonces hay un desplazamiento de 2 en x. No hay un desplazamiento en z. Perdón, hay un desplazamiento de 6, 0 a 1. Ajá. De 1 a 2. Estamos hablando de este link. Y sí hay un desplazamiento en x. Entonces, salvo que yo me esté equivocando, no, los desplazamientos son en z. Ok, bueno, tenemos un desplazamiento en x, cero desplazamiento en z, luego tenemos un movimiento de 90 grados y luego θ2, que es el que se está moviendo para mover ese ángulo, ¿no? Luego pasamos de 2 a 3, que sería en principio este de acá. De hecho lo colocan aquí. Y vamos a tener un desplazamiento en z de 3, hay de 0, no hay desplazamiento en x, no hay movimiento, no hay rotación
X y no hay rotación en Z porque es una articulación prismática. Y de aquí ya vamos a tener cómo van a estar colocados. Estos de aquí corresponden a 3, 4 y 5, corresponden a los marcos de la muñeca esférica y cómo están rotados uno con respecto al otro. Y el último renglón corresponde meramente al desplazamiento que hay entre el centro 5 y el centro 6, que nos va a dar ya el centro de la herramienta o del efector con respecto al marco de referencia de la muñeca esférica. Bueno, sacamos nuestra tabla de parámetros y deducimos cuáles iban a ser o cómo tenían que ser estos R11, R12, R13, como ya lo hicimos anteriormente. Bueno, yo ya sé entonces, a partir de la dinámica de Denavit-Hartenberg, yo ya sé cómo van a tener que ser esta transformación. Y digamos que por azares del destino, ustedes ya conocen cómo debe de ser la orientación dada por esta matricita de 3×3 y cómo va a ser la posición del efector dado por estas cosas. Ok, de aquí entonces pasamos al siguiente punto. Entonces, a partir de de la convención de Navit-Hartenberg y de ir multiplicando las matrices de transformación A, lo que llegábamos era que las R tenían que tener esta forma. Son ecuaciones de este tipo, donde este es el coseno de teta 1, coseno de teta 1, coseno de teta 2, coseno de 4, 5 y 6, seno de teta 4, seno de teta 6, y así. Y entonces lo que tengo que hacer es igualar cada uno de estos términos, por ejemplo, el R11, igualarlo con el R21 como está representado acá, sería este de acá, lo tenemos que igualar con el R21, que sería este de acá, el R31, que es este de aquí, lo tendríamos que igualar a 1, y entonces cada una de estas cosas me va a dar una ecuación a partir de la cual voy a intentar resolver mi sistema para obtener todas las variables de estado. Todas las variables de estado, llámense los teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5, teta 6 y en el peor de los casos también teníamos que determinar las distancias, lo que vinieran siendo las D, y en este caso no hay A, pero también pudiera ser que en el peor de los casos tuviéramos que multiplicar los 3D y los 3A, de manera que nos dieran un máximo de 12 variables con 12 incógnitas. Órale pues. Y entonces, pero eso claramente es un problema demasiado complicado para un humano, ¿no? Entonces lo que haríamos es resolver el sistema mediante una forma numérica. ¿Que también se puede hacer de manera analítica? Sí, para ciertos sistemas que son más sencillos se puede hacer de manera analítica, sin embargo no es tan propiamente el objetivo de la materia, ¿no? Que igual lo tenemos que ver, pero en general vamos a tener que, el software lo va a hacer por nosotros, ¿no? De hecho, déjame ver por acá, no nada más lo puse así, pero no puse las ecuaciones ya planteadas como tal. Pero bueno, entonces, para este caso del manipulador de Stanford, no hacemos la solución, pero pudiéramos nosotros verificar en alguno de estos casos que la solución de acá arriba nos va a dar como resultado lo que esperamos. En el caso de arriba, tendríamos que pi sobre 2 vale 90, de manera que el coseno de teta 1 vendría siendo 0, por lo que se anula todo ese término entre corchetes cuadrados. Luego tendríamos el seno de teta 1 que por ser 90 vendría siendo un 1 y entonces eso quedará normal y lo vamos a ver cómo funcionan estas cosas. Seno de 4, coseno de 5, coseno de 6, coseno de 4 y seno de 6. Seno de 4 vendría siendo el seno de pi medios, entonces esto de acá también da un 1. Coseno de 5 es este de acá, que nos va a dar coseno de 0 es también un 1.
coseno de 6 es pi sobre 2, de manera que esto de acá da un 0. Y entonces, pues ya todo este término de aquí para acá, se hace un 0. Y luego coseno de 4, que es pi sobre 2, también va a anular esta parte de acá. Y entonces acabamos de llegar a que todo este R11 es igual a 0, como debe de ser. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esta parte? Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase y vamos a tener que, yo creo que ya las últimas clases las vamos a dedicar a Clamped para empezar a jugar con esa parte. Y pues muy posiblemente la unidad 3 tengamos que evaluarla por falta de tiempo, meramente con un trabajo sencillo, ¿no? Algún resumen, algún reporte sobre la cinemática de esta cosa. De hecho, tengo que revisar eso de una vez en su programa. Se los dejé por acá. No, no está. Vamos para acá. Cursos. Aquí están. Y aquí está su hoja de asignatura, su manual de asignatura. En teoría le deberíamos dedicar 6 horas. 6 horas de teoría, perdón, 5 horas de teoría y 5 horas de práctica a la última unidad. La última unidad dice que deben de saber manipulador paralelo, morfología y especie de trabajo, aplicaciones. Yo pienso que vamos a intentar llegar hasta aquí, pero es muy posible que nada más lleguemos hasta acá. La evidencia de desempeño es el caso de estudio. Ok, bueno, entonces para ir planeando eso. Yo déjenme lo pongo acá. Yo ya lo tengo acá. Laboratorio 3. Laboratorio 3, simulación de robot paralelo. Ok. Entonces, ya podemos ver de este lado. Y aquí va. Y entonces, vamos a tener lo siguiente. Para mi manipulador de Stanford, ya tenemos acá resuelto. En este caso, ya les están dando de 2 y de 6 porque lo pueden medir directamente del robot. De manera que acá ya teníamos por acá mi D3, que también se tenía que resolver, conociendo de 2 y de 6. Ok, D3 es una variable de estado porque acuérdense que la articulación 3 es de desplazamiento. Entonces, esta D3 va a depender directamente de cómo se esté moviendo este prismatic, esta articulación de traslación. Ok, y entonces, ya que vamos a ver esto, vamos a ver ahora entonces cómo podemos trabajar o cómo podemos hacer esta forma de manera analítica. De manera analítica, lo que voy a tener es que vamos a necesitar trabajar un poquito o analizar el sistema de manera que podamos como masticarlo, como digerir el problema, como deshacerlo, como romperlo en pedacitos, de manera que no tengamos que resolver todo el bloque de las dos ecuaciones de un jalón, sino que podamos romperlos en bloques de ecuaciones más pequeñas que se puedan separar de manera independiente. Y entonces vamos a ver a qué nos referimos con esto. Para empezar, vamos a asumir que estamos trabajando con un manipulador de 6 articulaciones. De tal manera que 3 articulaciones consecutivas son de tal manera que las articulaciones se intersectan en un solo punto.
En el caso de los ejes de las articulaciones, me estoy refiriendo que los ejes de acción de la articulación. El eje de acción de una articulación de revolución es esta parte. El eje de acción de esta articulación de revolución es este sobre el cual gira. El de este es este, el de este es este, el de este es este, el de este es este. Y entonces lo que estamos diciendo es que tenemos un robot o un manipulador en el cual tres articulaciones consecutivas, o sea, seguidas, son tales que sus ejes se intersectan, como estos tres, esta articulación, esta y esta. Porque el eje de la de abajo cruza aquí, el eje de esta cruza acá y el eje de esta cruza acá. Y entonces tenemos que las articulaciones o los ejes de esas tres articulaciones se cruzan en un punto. En español, lo que estamos diciendo es que en el caso de que tengamos un manipulador de 6 grados de libertad con una muñeca esférica, es decir, tres articulaciones de posición y 3 de la muñeca esférica, y 3 grados de libertad de la muñeca esférica, entonces vamos a ver que el problema de cinemática inversa lo podemos descomponer en dos. Lo podemos descomponer en resolver dos problemas. El problema de la posición inversa, que va a ser este de acá, y el problema de la cinemática de orientación inversa. Entonces podemos, digamos, desacoplar o podemos dividir el problema en dos partes, en la tarea de encontrar la orientación y en la tarea de encontrar la orientación. Entonces ahí va. Matemáticamente lo que vamos a tener es lo que sigue. Déjenme vengo de este lado. Pa, para, pa, pa. Ok. Ahí va. Entonces lo que voy a tener es lo que sigue. Al final del día, el problema inicial es el mismo. Tenemos una matriz de transformación que me lleva desde el marco de referencia 0 hasta el marco de referencia n, que depende de las variables de articulación, y eso va a ser igual a una transformación homogénea, la cual yo ya conozco, porque conozco bien la orientación y posición que deseo que tenga mi efector. Pero entonces este problema lo vamos a desacoplar en dos. Vamos a decir entonces que nosotros teníamos un problema de este tipo. Déjame que si estoy grabando lo que tengo que grabar, sí. Teníamos un problema del tipo las matrices que van desde 0 hasta n, que dependen de las qi vector, es igual a un cierto h. Entonces, al final del día, lo que estamos diciendo acá es que vamos a tener una serie de 1, 2, 3, 4, donde esta es la T11, T12, bla, bla, bla. Y de acá también llegamos hasta la T14, T14, T44, ¿no? Algo así. Y vamos a tener esto de acá que va a ser igual a esto de acá. Habíamos dicho que estas matrices eran R vector O. Nótese que no es un 0, es un vector O. Y aquí si teníamos, es que se me van a confundir. Vamos a dejarlo así. Vector R, vector posición. Este sí es un vector 0. Vamos a ponerlo así. Más grande y vector 0. Y un número 1 escalar. Y entonces de acá vamos a poder desacoplar estas dos ecuaciones. Porque vamos a tener que las primeras tres articulaciones se encargan de la posición y las últimas tres se encargan de la orientación. Entonces vamos a tener lo que sigue. Esta R en realidad a lo que se refiere, esto digamos que es el vector, vamos a ponerlo, es la rotación de 0 a 6 y este es el vector que me conecta 0 con 6. Es decir, esta R06 es la matriz que me dice cómo está orientado este marco de referencia, perdón, el marco de referencia este,
el marco de referencia azul, con respecto al marco de referencia rojo. La relación que hay entre estos dos es R06. Y luego voy a tener O6, que es Billy vulgarmente, el vector que me conecta. De hecho aquí está, es el vector que me conecta la base del manipulador con el marco de referencia del efector. Y entonces esto de acá lo van a simplificar como R y O. R y O yo ya los conozco porque yo ya sé qué orientación y posición quiero que tenga mi efector. Entonces necesito resolver ese sistema para las QN, donde la posición va a depender de las primeras Q1, Q2 y Q3, es decir, depende de estas tres articulaciones la posición, y la orientación va a depender de Q4, 5 y 6, de estas tres de la muñeca esférica. Ok, pues entonces, ya que tenemos esa parte, tomando en cuenta el manipulador de Stanford, que es muy parecido al que tenemos en la figura de acá arriba, si es igual, déjenme ver, tenemos 1, 2 prismático, 1, 2, 3, no, este no tiene prismático, entonces voy a tener que robar la imagen para tenerla a la mano de este lado. ¿Dónde está nuestro manipulador de Stanford? Aquí está. ¿Cómo vamos? ¿Hay dudas? ¿Hay comentarios? ¿Hay algo con lo que les pueda ayudar? Vamos más o menos. Ok, ya de aquí llegamos a esta parte. Y ya empieza lo chido. Entonces ahí va. Ahí va. Entonces, ya que tenemos nuestro manipulador de Stanford en pantalla, vamos a ver cómo furula esta cosa. Ahí va. Entonces, ahí va. Lo que vamos a hacer va a ser lo que sigue. Vamos a tener entonces nuestro robot de Stanford en la que el marco de la herramienta va a estar dado por una traslación D6 sobre Z5. ¿A qué me refiero con esa D6 sobre Z5? Bueno, pues básicamente a lo que estoy teniendo es que estoy teniendo, aquí está nuestro Z5, este es el eje Z5 y la posición del marco M-Tool, que es esa, va a estar determinada por ese desplazamiento D6 que está en la última parte. De hecho, déjenme, ¿cómo le haré? Ya sé. Al cabo eso ya lo vimos. Aquí ya voy a plantear este y lo voy a poner en grandote para no estar batallando con eso. Y entonces acá va. Venimos para acá y vamos a ver que entonces el marco de la herramienta, que vendría siendo este marco de aquí, yo lo puedo determinar, puedo conocer su posición, porque nada más es una traslación de un D6, que es este D6 de acá, sobre el eje Z5, donde Z5 es este eje de aquí. Ok, resulta y entonces además que Z5 y Z6 van a estar sobre el mismo eje. Y estamos llamándole OC al centro de la muñeca. El centro de la muñeca sería este de ahí sería mi OC. Que de hecho a lo mejor me conviene... Ok, ahí va. Y entonces como Z5 y Z6 están sobre el mismo eje, yo puedo decir que entonces la posición del marco herramienta o ya del marco del efector, del marco final, puede estar representado como la distancia que hay de 0 a C, que sería la distancia de aquí a aquí. Esta sería mi distancia OC, perdón, O de 0 a C, más un desplazamiento de 6,
que sería el vector que me lleva de aquí para acá. Ahora, esos vectores me van a llevar entonces al marco de la herramienta, este de acá, al mTool. Y entonces lo estoy expresando como la distancia expresada con respecto al marco de referencia 0 que hay entre la base y el centro de la muñeca, más el desplazamiento 6 por el desplazamiento 6 en la dirección de z5, que es este vector, 0 en x, 0 en y, 1 en z, claramente es ese vector porque está apuntando puramente hacia arriba, por r, que es la rotación. Ya habíamos dicho que este r es r06 y es la que nos va a decir cómo está orientado mi marco de referencia final con respecto a la base. Entonces lo que estamos haciendo acá es decir que el marco de referencia de la herramienta va a ser el desplazamiento que hay desde la base hasta el centro de la muñeca, que es este término de acá, más el desplazamiento visto, desplazamiento de 6, pero visto desde el marco de referencia de la base. Por eso va la rotación y el vector. Para decir que es en la dirección de SZ5, pero visto desde el marco de referencia de la base. Ok. Para que el efector entonces esté en el punto O, que vendría siendo este con una orientación R, pues entonces voy a tomar como condición suficiente y necesaria que entonces el centro de la muñeca esté en una posición O menos D6R, donde O ya habíamos dicho que entonces O era la posición de la muñeca. Ajá, ahí les va. Vamos a definir el vector O, lo voy a definir en rojo, este lo voy a definir en azul y este lo vamos a poner en verde. De tal manera que entonces O va a ser el vector que va de aquí a aquí, este va a estar en rojo. El O0C va a ser este de aquí. Y el último desplazamiento que va a estar en verde va a ser el que va de aquí para acá. De tal manera que se ve claramente que el vector O es igual a la suma de los vectores azul más verde. Órale pues, pero eso digamos que yo ya sé, porque yo ya conozco el vector O, yo ya sé dónde quiero que esté mi vector. Y en un principio yo también conozco esta parte, porque puedo medir el desplazamiento que da el D6 y conozco la orientación del marco de referencia 6 con respecto al marco de referencia base. Entonces al final del día yo tengo determinadas las cantidades verdes, que serían esta y esta. Lo que quiero conocer para resolver el problema inverso es este. Entonces despejamos este vector O0C, nos queda en estos términos, lo cual nos da como resultado un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Nos da la incógnita X, Y y Z cuando tú ya tienes estas tres cosas, donde estos R13 no se confíen porque pueden ser bastante complejos. Acuérdense que estos elementos son combinaciones lineales de los senos y cosenos de las diferentes articulaciones. Bueno, entonces me paso para acá y vamos a ver entonces cómo hacer esto digamos que es el caso más sencillito. Para hacer la cinemática, esto sería la cinemática de posición inversa. Pero pues vamos a ver que no es la única y vamos a ver cómo se hacen las demás. Entonces ahí va. Vamos a ver ahora la posición, este proceso de posición inversa, pero desde un punto de vista geométrico. Hasta aquí, hasta donde vamos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va todo? ¿Tienen alguna duda? ¿No me estoy explicando bien? ¿Cómo andamos? Hay mensajes en el chat. Más o menos. Ok. Bueno, si hay alguna duda, porque sí entiendo que es un tema un poquito complicado. Y nos falta hacer la parte de simulaciones.
pero la parte matemática me está llevando mucho tiempo. Entonces, no anda, por aquí andaba un compa que ya había llevado la materia, pero hoy no vino. Bueno, a lo mejor no estoy viendo muy matemático, ¿no? Que ya para qué, ya 2 meses se acabó el curso, ya se acabó el cuatri. Pero al parecer todo indica que les voy a dar la parte 2 de este curso. Entonces, si lo estoy haciendo mal, avísenme para corregirlo pues para el siguiente curso, ¿no? Para el curso de dinámica. Y por eso yo creo que ya las últimas semanas se las quiero dedicar a simulación, para que neta se lleven algo, porque la parte matemática está divertida y todo, pero necesitamos aplicarlo o no va a servir de nada. Mm, pero bueno, entonces igual, si porfa hay algo que no se entienda bien, o alguna parte que no, que diga nada, como que esta parte no te la creo, no sean malitos y porfa háganmelo saber. Pero básicamente se trata de eso. Al final del día, y me voy a escuchar muy mal porque, pues bueno, así es la universidad, así es la educación universitaria. Hay que saber las matemáticas para después usar un código o un programita. Pero básicamente toda la clase se puede haber resumido en esta parte de aquí. Que resolver el problema inverso consiste en resolver esta ecuación. Toda la clase se pudo haber resumido en eso. Donde claramente... Oh, perdón, ¿te escuchan como llanto aquí? Y pues sí, pues da miedo, ¿no? Bien que mal, pues uno no es de hule. No les he puesto aquí los recursos, déjenme les creo aquí este material, 7.2, 7.1, diapositivas 2, para que lo tengan por ahí a la mano cuando lo necesiten. Bueno, cinemática directa y lo postemos. Ok, vean nomás cómo se tenta y córrele de estas cosas. Ok, entonces nos quedamos acá. Y ahí va. Entonces vamos a ver el enfoque geométrico. La parte o la idea general del enfoque geométrico es intentar proyectar las variables de articulación sobre el plano sobre el que están teniendo acción para a partir de esto nosotros poder determinar o nosotros poder hacer este la identificación o la determinación o poder determinar numéricamente el valor de las articulaciones. Entonces, ahí va. Vamos a tener entonces lo que sigue. Vamos entonces a resolver lo siguiente. Vamos a hacer, ahí va. Para una configuración esférica, yo voy a tener que el centro de la muñeca, dígase el OC, va a estar dado en un vector que va a ser el que me lleva desde 0 a C y lo vamos a definir como que está determinado por 3 coordenadas cualesquiera, XC, YC y ZC. De tal manera que, pues bueno, yo puedo tener, por ejemplo, tengo aquí un XY0, tenemos un manipulador de aquí para acá y otro de aquí para acá. Ok, entonces vamos a tener el punto de aplicación de la siguiente manera. Déjenme ver, OC va a ser el centro de la muñeca, digamos entonces, este va a ser XC, YC lo tienes aquí y ZC. Ok, entonces el OC va a ser este punto de aquí donde está el ZC. Ahorita les explico qué significa ZC. Lo que vamos a tener es un vector del centro desde el 0 a C que nos lleva entonces de aquí a aquí y este vector va a ser un vector OC.
de tal manera que tiene coordenadas x, y, z. Tiene coordenadas x, y, z porque para llegar a este punto OCO o este vector OC se conforma por una cierta distancia, por una caminancia, o dimos xc pasos sobre el eje x0, dimos yc pasos sobre y se subieron una distancia zc sobre el eje z. Eso es lo que significa este zc. Esta distancia yc también hace alusión de que esta distancia de aquí es y este xc nos dice que esta distancia de aquí es xc. Ok, entonces vamos a ver de qué lado va esto. Vamos entonces ahora a proyectar ese OC sobre el plano x0 y y0. Es decir, voy a proyectar este vector que me lleva desde el centro, desde la base hasta el centro de la muñeca, y lo voy a proyectar sobre el plano XY, que es este plano de aquí, conformado por esa región azul. Lo proyectas y lo que haces cuando decimos proyectar es que básicamente ves la sombra de ese vector sobre el plano indicado. En este caso, su proyección sería esta línea de aquí. Órale pues. De aquí yo puedo determinar entonces teta 1 y dejar teta 1 meramente como la tangente, el arco tangente a la tangente de dos argumentos de xc y yc. Entonces, denme un minuto, me voy a robar esa parte de acá para llevármela al pizarrón. Y aquí va. Entonces, me robo esta parte, traigo para acá y ahí va. Entonces, tenemos esta parte y estamos buscando, estos nunca los uso. Estos sí a veces los uso, este es nuevo. Bueno, ok. Y entonces acá va. Voy a definir este vector, lo quiero con una punta muy, muy simple. Lo que hicimos fue proyectar ese vector y lo proyectamos sobre esta parte, y lo proyectamos acá, sobre esta línea. Ok, de tal manera que entonces si ustedes quisieran conocer teta 1, ustedes lo pudieran ver como un triángulo, de tal suerte que lo podemos ver así. Si este es el ángulo, hacia donde apunta el ángulo, vamos a decir que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Y entonces ahí va. Yo pudiera definir y claramente esta de acá, esta es la hipotenusa. Entonces nosotros pudiéramos definir el coseno de teta 1 como lo que viniera siendo coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, o bien lo podríamos dejar como xc sobre la hipotenusa, vamos a seguir llamándole h. El seno de teta 1 yo lo podría poner como cateto opuesto sobre la hipotenusa, que viniera siendo la distancia yc sobre h, y claramente la tangente de teta 1 viniera siendo es igual a coca, que viniera siendo el x, no, co, que es yc, viniera siendo el yc sobre el xc. Y entonces, aquí va. Es cuando esto se va a poner interesante. Entonces yo pudiera definir de manera, no es de manera única, ahorita les explico por qué. Esto de acá yo lo pudiera definir entonces como la tangente inversa, la arcotangente, vamos a ponerlo acá, arcotangente o tangente inversa de yc sobre xc. Y entonces yo ya podría entonces determinar de manera válida, de manera numérica, el valor de mi primer variable de articulación, que es teta 1.
Eso es, acuérdense que para este caso yo estoy asumiendo que conozco esta posición y orientación, la que estoy poniendo en color rojo acá. Por lo tanto, podemos decir que XC, YC y ZC ya son conocidos y estamos asumiendo también que nada más que ya conozco eso y que conozco cómo está orientado el marco final o que yo conozco, digamos, R0 a 6 también es conocido. De manera que entonces esto de acá, cuando lo pongo en términos de YC y XC, es conocido. Ahora, como nota al pie de página, la arcotangente no nos da como resultado una función única. ¿Por qué? O no nos da como resultado un ángulo único. Porque si yo me vengo para acá, para el GeoGebra, me vengo para acá y defino a tangente y igual a tangente de x. Vamos a verlo de este lado. Vamos a ver que nos va a ir tomando valores entre 0 y 1 independientemente de cuál sea el valor de x. Lo podemos ver de esta manera. Y igual a la tangente de x. Aquí está. Y entonces vamos a ver que la función se repite. Vamos a ver que entre menos de pi sobre 2 a menos pi sobre 2, que sería la región desde aquí hasta aquí, tenemos unos ciertos valores de la tangente, pero luego esos valores se vuelven a repetir acá y se vuelven a repetir acá y se vuelven a repetir acá. Entonces, de alguna manera yo necesito determinar, de alguna manera, para que en 360 grados me pueda decir cuál ángulo es el que yo estoy viendo. Y para eso se utiliza la función arcotangente de dos argumentos. Eso lo vamos a poner acá como nota al pie de página. La función arcotangente de dos argumentos, dígase un cierto, ¿cuál va primero? Y o x. Voy a ponerlo de este lado. Plap, plap, plap. Va primero x. Tendríamos por acá de un xc y un yc. Lo que hace la función arcotangente es meramente lo siguiente. Dependiendo de cómo esté, esto va a ser igual a la misma arcotangente de YC y XC, pero vamos a tener por acá otras funciones. Vamos a tener por acá más un cierto múltiplo de n pi sobre 2 dependiendo de una función que dependa del signo de YC y el signo de XC. De tal manera que puedas tú determinar, bueno, pues es que si estamos en un cuadrante o estamos en unos ejes de este tipo, aquí está. Y digamos, si tú estás entonces, si tu XC y YC estás en esta región, bueno, pues entonces ya sabes que tu ángulo teta pues va a estar en el intervalo entre 0 y pi sobre 2. Y entonces la función f que puse acá, vamos a poner sílabo. Y entonces f vale 0. Si tú estás en esta región, bueno, entonces lo que te está dando la tangente es el ángulo, digamos, si tu ángulo está por acá, si tu x y y están en esta región, tendríamos un xc negativo, xc negativo y un YC positivo. Aquí tenemos XC positivo, YC positivo. Entonces la tangente al final del día lo que te da es este ángulo. Entonces este ángulo en esta región, teta sería igual a lo que le toque, un ángulo entre 0 y pi sobre 2, más pi sobre 2 porque estás en esa región. Si tú estuvieras en esta región, pues bueno, otra vez tu función arcotangente te va a dar este ángulo y entonces lo que tú vas a estar viendo es que necesitas ponerle otros, en este caso vas a necesitar que f valga
2 veces pi sobre 2 y aquí esto vale 3 veces pi sobre 2. Entonces la función arcotangente de dos argumentos te permite no nada más conocer el ángulo que hay entre esos dos vectores, sino también, dependiendo de en qué cuadrante estás, te dice el vector, te dice el ángulo en el mapeo de 360 grados. Órale pues, entonces, me paso para acá y aquí va. Entonces, ya que conocemos eso, ahora vamos a conocer la siguiente variable. Eso nada más fue como notita al pie de página. Vamos a ponerlo acá. Esto fue notita al pie de página. Desde aquí. Sí, en amarillo está chido. Desde aquí hasta acá fue notita al pie de página. Fue un comentario matemático. Y entonces, pero nosotros ya habíamos determinado, en principio, lo que viene siendo la primera variable de articulación. Que ojo, ya resolvió el problema. Dada la posición del efector, yo ya sé cómo debe de ser el ángulo θ1 para que el efector tenga esa posición. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces ahora vamos a intentar determinar el θ2 que está acá. Y entonces, la posición de θ2, lo que hace θ2 es que va a ocasionar que exista un desplazamiento. Un desplazamiento de aquí para acá. Va a hacer que se mueva entonces este puntito. Cuando tú muevas θ2, que es el vector que mueve esta cosa de aquí, vas a lograr que se mueva esto de acá una cierta distancia s. Bueno, pues ahora vamos a jugar un poquito con esto. Voy a jugar con cómo va a estar determinado este triangulito de acá. Entonces vamos a ver. Vamos a copiar otra vez esta cosa. Lo traemos acá como nuevo. Y ahí va. Y entonces ahí va. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ahí va. Vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a tener ahora, o voy a definir cómo está colocado este vector. Vamos a ver entonces, ya dijimos que este R de aquí, al final del día, vamos a ponerlo, este R de aquí, que al final del día yo había definido como una cierta hipotenusa, la hipotenusa va a ser la mismita que esta de aquí. La distancia, las distancias paralelas van a ser las mismas. Entonces, R es igual a H. Esto de aquí dijimos que era YC y esto de acá dijimos que era XC. Entonces, H al final del día, por el teorema de Pitágoras, va a ser XC al cuadrado más YC al cuadrado. Órale pues. Y luego voy a tener que determinar lo que viniera siendo el desplazamiento S. El desplazamiento S, entonces, vamos a ver cómo lo pudiéramos poner. Ahorita solamente le vamos a llamar S. Vamos a dejarlo en azul de este lado. Acá está. Y entonces, ahí va. De tal manera que... ahí va. Vamos a conocer entonces lo que sigue. Nosotros sabemos que la distancia entre esta articulación y esta articulación va a estar dada por una cierta distancia de 1. Y entonces, ahí les va. Si esta distancia es de 1, yo voy a tener que, si la transporto, si la proyecto sobre esta región, pues veniera siendo este de 1. Una rayita que va desde aquí hasta el ZC. Esa distancia. Y entonces yo pudiera definir esto ya lo dejamos bien así. Aquí tiene un error el libro, pero ahí va.
Y entonces yo pudiera definir S como la distancia de 1 que ya conozco menos lo que... perdón. Lo podríamos definir entonces como la distancia ZC menos un cierto de 1. Órale pues, porque obviamente ZC menos la distancia de 1, que va a ser la distancia que hay entre las articulaciones, pues me va a dar como resultado ese. Déjenme, si estoy llorando, ahí les va, déjenme hago el ejemplo. Visto desde un plano 2D, esto se vería más o menos así. Tendríamos aquí la articulación esta de barril, tenemos aquí un plano, luego aquí tendríamos otra articulación de barril, luego para acá tenemos un bloquecito prismático y por aquí ya tienes aquí tu eje. Cuando se mueva esta cosa, si se mueve hacia arriba, entonces eso nos terminaría dando, digamos, una posición por aquí. Y entonces, si tú ya conoces la distancia que hay de aquí a aquí, entonces esta distancia de aquí a aquí vendría siendo, perdón, ZC dijimos que viene siendo de aquí a aquí, esto es ZC, pues entonces la distancia que hay de aquí a aquí vendría siendo, esta distancia de acá sería ZC menos la distancia de 1, que es la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces eso de ahí sería ZC menos de 1 y esto es igual a S. Órale pues, ¿qué es lo que escribimos en la ecuación de acá? Y entonces, para ese triangulito, entonces vamos a analizar ahora ese triángulo que va a ser este R con, con este S en rojo, con esta otra cosa en verde. Y ok, entonces aquí va. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a tener entonces que para este triangulito lo que tendríamos es que el cateto R sería la hipotenusa, este sería teta 2, este S sería mi cateto opuesto y este de acá sería mi cateto adyacente. Donde ya dijimos que el cateto adyacente vendría siendo una distancia R. Entonces ahí va. De acá, entonces tendríamos que teta 2 yo lo podría determinar como, o vamos a ver de esta manera, la tangente, perdón, de teta 2 yo la vendría determinando como, como definimos acá arriba, acá la tenemos como opuesto entre adyacente, el opuesto, déjame ver, arcotangente, ¿cómo lo definimos? Primero X y luego Y. Pero esto está dando, ok. Ajá. Entonces sería cateto opuesto, que sería S, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sería S entre el cateto adyacente, que sería R, asumiendo que tanto el lado azul como el lado verde son el mismo y son esta proyección de aquí, que es H igual a R igual a cateto adyacente. Y entonces lo que tendríamos sería lo que sigue. Tendríamos entonces que teta 2 pudiera ser entonces la arcotangente de S sobre R, o bien pudiéramos definirlo como la arcotangente de dos argumentos de lo que viniera siendo la componente en X y la componente en Y. Esto de aquí claramente ya nos va a dar un ángulo que pertenece entre 0 y 2pi. Cuando esto lo que nos da es un ángulo entre 0 y pi sobre 2.
Entonces digamos que esta función todavía te faltaría ver en qué región está tu brazo, está apuntando pues, tu manipulador, y con esta función de acá ya te da el cuadrante en el que en el que está actuando tu robot. Y de acá ya nada más nos faltaría obtener, ya obtuvimos θ1, ya obtuvimos θ2, ya obtuvimos este de aquí que corresponde a esta articulación, ya obtuvimos este de aquí que corresponde a esta articulación, ya nada más nos falta obtener D3 que corresponde a esta articulación. Entonces vamos a hacerlo. Control C, venimos para acá y ahí va. Y entonces aquí sí ya, Billy vulgarmente, lo que vamos a tener es que la distancia D3 es por el teorema de Pitágoras, D3 va a ser igual a la raíz de lo que vendría siendo este al cuadrado más este al cuadrado. Porque acuérdense que en un principio S y R, perdón, S es función, R también, sí, R también, tanto R como S son funciones de θ2. Entonces ahí va. D3, ya que tenemos a R y a S, vendría siendo R cuadrado más S al cuadrado. Ah, si es así, espérenme. Sí, ok. Entonces ahí va, vendría R cuadrado más S cuadrado. Y esto sería igual a la raíz de R cuadrado, que vendría siendo, ya lo definimos acá arriba, xc al cuadrado más yc al cuadrado, xc al cuadrado más yc al cuadrado, más s cuadrado, que es zc menos d1, zc menos d1 al cuadrado. Y con eso ya conseguí completar. Entonces nosotros teníamos lo que viniera siendo la posición final dada por un cierto xc, yc y zc, y a partir de estos xc, yc y zc, entonces determinamos las variables de articulación. θ1 como función, como una función, sí, pues sí, pero sí θ1 como una función de lo que viniera siendo xc y yc, conseguimos θ2 en función de R y S, donde R y S también están en función de xc, yc y d1. Es una función θ2 en función de xc, yc y d1. Y conseguimos d3 igual en función de xc, yc y d1. Es decir, dada la posición final, la posición del efector, estas dedujimos o podemos obtener los valores, dada la posición del efector, se dedujo el valor que debe tener el valor de cada QI, que es precisamente el problema inverso. Entonces, insisto, hay formas en las que, o hay robots que pueden ser muy simples y que los podemos determinar de esta manera, de una manera algebraica. Pero generalmente no va a ser el caso. Generalmente pues vamos a tener que lidiar con robots más complejos que nos van a tener que llevar a utilizar herramientas numéricas. Y con esto termina de manera oficial nuestro curso teórico. Yo pienso que ya, salvo que necesitemos de hacer algo más para algún problema o algo así, ya lo voy a dejar por la paz. Y de aquí en adelante ya nos vamos a enfocar nada más en la parte, en la parte numérica. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario o algo en lo que los pueda apoyar?
Ya se volvieron a dormir. Qué envidia. Bueno, No, profe, aquí andamos. ya anda, ya está. Bueno, las que siguen ya van a ser acerca de simulación y ya van a ser como enfocarnos en Python y en Clamp directamente. Sí me gustaría que al final pudieran entregar a lo mejor un bracito robótico que siga una secuencia, pero ya el bracito robótico como tal, que ya no sea como nada más un punto en el espacio siguiendo líneas, sino que se pueda ver el robot. Entonces, a partir de la siguiente semana, ya va a ser técnicamente puras sesiones prácticas o de laboratorio de simulación de robots para que porfa estén prevenidos, para que prendan ahí su computadora desde temprano, para que cargue la Anaconda o que vayan haciendo su cuenta en Google Colab o lo que corresponde. Pero entonces,